Ok, bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Y el día de hoy estaremos trabajando la quinta sesión y el cierre del primer módulo del seminario con el tema la tutoría y sus ámbitos de acción. Este tema nos estará acompañando la maestra Beatriz Elena Muñoz Serna, que es la coordinadora de tutorías de la Facultad de Lenguas y Letras. Voy a presentarla rápidamente. La maestra Beatriz Elena Muñoz Serna es licenciada en Lenguas Modernas en Inglés de la Facultad de Lenguas y Letras y maestra en Ciencias de la Educación en la Facultad de Psicología, ambas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha colaborado en gestión académica de servicios como coordinadora de programa educativo en la Facultad de Lenguas y Letras, en diseño curricular como coordinadora de la reestructuración de la licenciatura en Lenguas Modernas en Inglés y en la evaluación de programas educativos de nueva creación, antes COEPES. Actualmente colabora como coordinadora de tutores de la Facultad de Lenguas y Letras. Como docente, labora en las áreas de docencia de lenguas, diseño curricular, sustentabilidad, educación a distancia, entre otras. Las líneas de investigación se centran en la docencia de lengua, sustentabilidad, evaluación docente, ocio, recreación y tiempo libre. Ha presentado talleres y participado en congresos a nivel local, nacional e internacional en Zacatecas, Durango, Pachuca, Cali, Caracas y Barcelona. Entonces, le damos la bienvenida a la maestra Betty Muñoz y maestra, le dejo el micrófono a usted. Bienvenida. Muchas gracias, maestra Isi. Buenas tardes a todos. Bueno, pues comencemos. Entre más pronto comencemos, más pronto terminamos. Voy a compartirles pantalla y bueno, a mí me toca cerrar la unidad 1 de este seminario de tutorías. Así como manera de cierre de unidad, bueno, pues hemos visto la introducción a la tutoría, la introducción a la cultura de paz para la labor tutorial, la primera escucha y contención emocional con perspectiva de género, los límites y alcances de la tutoría y la tutoría. Voy a cerrar esta unidad con la tutoría y sus temas de acción. Hemos visto lo que es el proceso de tutoría, qué tipos de tutorías hay, cómo podemos llevarla, cuáles son los límites y los alcances que tenemos dentro de la tutoría, pero ahora vamos a trabajar un poco en los ámbitos de acción. Los ámbitos de acción, bueno, probablemente los trabajemos y no sabemos o no tenemos la idea de que ahí estaban y que los estamos trabajando, ¿sí? Fíjense, la tutoría o su finalidad es prestar mayor atención al bienestar y el desarrollo personal de sus alumnos, porque no podemos separar nosotros esta parte personal del alumno. Es como un paquetito, es que viene todas estas roles que juega dentro de la sociedad, bueno, viene todo integrado. Entonces, la tutoría tiene esta finalidad, prestar mayor atención al bienestar y el desarrollo de nuestros alumnos. La tutoría incluye la orientación académica, profesional y personal. Vuelvo otra vez a lo mismo. Desde esta mirada humanista, no podemos separar totalmente lo académico de lo profesional y lo personal. Son roles que se van integrando y que se van traslapando a lo largo de la vida del alumno y más dentro del ámbito universitario. Y esta etapa se considera clave en la formación como persona, porque no solamente incluye los conocimientos, no solamente incluye los conocimientos. Sus ¿Alguien micrófonos, tiene? por favor, ¿los podrían apagar? Gracias. Gracias. Entonces, ¿por qué es importante? Porque no solamente se trata de formar al universitario o al joven de bachillerato en conocimientos, sino hay que integrar esta parte holística, donde intervienen temas de ética, temas de formación académica, tema de relaciones sociales, de cómo interactuamos con los demás integrantes de la sociedad y, por supuesto, el rol que jugamos nosotros dentro de la sociedad. La tutoría es un tema inherente a la función del docente y a los procesos educativos. Anteriormente,
y voy a decir, cuando yo era chiquita, o sea, hace muchos, muchos años, eh, el maestro era maestro nada más. Con el paso del tiempo y el avance en la historia de la educación, los roles que juega el docente ya nada, no solamente es estar frente a grupo, sino que intervienen muchos otros roles más. El rol de investigador, el rol de maestro que da asesorías, la tutoría por sí misma. Pongamos el rol también de los maestros y doctores que están en el Sistema Nacional de Investigación, en el SNI. O sea, son bastantes los roles que jugamos y ya no es solamente ese que está ahí como frente a grupo, ¿sí? Entonces, este rol ya es algo inherente a la función docente. Y su finalidad es precisamente dotar al alumnado de herramientas que faciliten la reflexión y el análisis y, por supuesto, la toma de decisiones. No se trata de decidir en lugar de ellos, sino ofrecerles este abanico de posibilidades de lo que si haces esto, puede suceder esto, puedes tomar esta materia, pero recuerda que si no deseas tomar esta, son créditos que te van a faltar. No se trata precisamente de darles la solución, sino de darles este abanico de soluciones para que ellos puedan analizar, reflexionar y tomar una decisión consciente de lo que ellos quieren hacer o hacia dónde van. Y por supuesto que estas decisiones tienen una consecuencia o afectan en las cuestiones personales, académicas y socioprofesionales de los alumnos. Entonces, la tutoría no es precisamente el decirle a los alumnos qué hacer, sino es proporcionarles esta información para que ellos enterados puedan dar solución a su problemática, ¿sí? La tutoría como un encuentro interpersonal. Fíjense, nos referimos a esta dimensión profundamente humana. Eso es algo que somos conscientes y tenemos que trabajar en ello. Es esta parte o dimensión humana que tiene la tutoría, porque donde más allá de que el alumno vaya para una consulta, porque normalmente los alumnos acuden a nosotros cuando quieren consultar algo, ¿sí? Es o para plantear una duda o un problema o que busque el consejo psicológico adecuado para escoger determinadas materias relacionadas con sus estudios. Lo que se produce es un encuentro interpersonal entre el tutorado y el tutor. Hablamos muchas veces que nosotros como maestros, nuestra función también es guiar y muchas veces decimos, a lo mejor guiar en ciertas situaciones personales, pero por ejemplo en mi caso, yo soy licenciada en lenguas modernas en inglés, maestra en ciencias de la educación, pero no tengo una formación de psicóloga. Yo no puedo tratar de darle terapia a mi alumno. Sí, es un humano igual que yo, tiene la necesidad de ser guiado, pero no puedo yo jugar este rol de psicólogo dentro de este proceso de tutoría. Puedo reconocerlo como un ser humano integral, de manera holística, con todos estos roles que juega dentro de la sociedad, con todas estas situaciones que vive, pero no me puedo dar el lujo de decir, yo te apoyo y yo te puedo guiar de cierta manera jugando con este rol de la psicología, porque realmente en mi caso, por ejemplo, yo no tengo esa formación y es difícil poder lograr llevar a buen puerto si estamos tratando de jugar este rol que no nos corresponde, ¿sí? Dentro de las corrientes humanistas en psicología, por ejemplo, de Alport, Rogers, Frankl o Maslow, nos dicen, bueno, pues que el ser humano tiene que cubrir sus necesidades primarias, como son estas necesidades fisiológicas, las necesidades de protección, las necesidades de seguridad, y después de haber cubierto estas, nos dice que podemos llegar un poco más allá hacia la autorrealización. Entonces, hay que ver la tutoría como con todas estas bases para poder impulsar a nuestros alumnos a poder llegar a lo más alto de esta pirámide de acuerdo a Maslow, a la pirámide de la autorrealización, ¿sí? Yo como profesional de la psicología o de la educación
soy antes que nada una persona, ¿sí? Y me encuentro con otra persona, con diferente contexto personal, con diferentes formas de vivir, de pensar, con diferente ideología, hasta de cuestiones políticas y religiosas, pero es a la persona que yo estoy tratando de ayudar para que por sí misma se realice, que llegue a ser sí misma, venciendo tal o cual de dificultad que la ha traído a este encuentro profesional y a la vez orientándose en esta o aquella dirección tras descubrir en sí misma y valorar sus potencialidades como sujeto. En el caso particular de la Facultad de Lenguas y Letras, cuando el primer año, primer y segundo semestre de los programas educativos, se llevan a cabo tutorías grupales. A partir del tercer semestre, los alumnos ya pueden elegir a su tutor. En mi caso, yo no asigno a tantos alumnos, tal tutor, tantos alumnos, otro tutor. Yo hago un formulario en Google Forms, vaya la redundancia, ¿sí? Y pongo la lista de mis tutores. Estos son los 45, 47 tutores con los que cuento y lo mando a los alumnos para aquellos alumnos que deseen integrarse al sistema de tutorías, elijan el tutor o el maestro con el que más tengan confianza. Y entonces, ¿por qué? Porque la tutoría es una cuestión personal y entonces la intención es que el alumno se acerque a su tutor y tenga la confianza o al menos con el maestro que mejor haga clic o con el que se lleve mejor, ¿sí? Al momento de llevar a cabo su sesión de tutoría. Entonces, la tutoría en sí es el alumno escoge con qué maestro. Yo he tenido casos en los que alumnos me escriben y me dicen, ¿sabe qué maestra? El semestre pasado estuve con tal maestro, pero ¿sabe qué? Como que no hice clic, no me siento a gusto. ¿Me podría asignar otro tutor o decirme qué tutores están disponibles para hacer un cambio? Entonces, esta parte humanista, holística, integral del alumno tiene que ver precisamente con quién puedo hacer, con quién me puedo llevar bien para llevar a cabo mis tutorías, ¿sí? Entonces, a través de la tutoría trato de ayudar a alguien a que se construya como persona. No solamente es el profesionista o el joven de bachillerato, sino que detrás de esta persona que viene a buscar la tutoría, pues existe un sinfín de situaciones que lo hacen ser como es. Y entonces se construye también a sí mismo como tal a través de estas acciones profesionales o estas acciones a través de la tutoría en el bachillerato. Y entonces el ser humano, la persona, tienen sí la capacidad para realizarse, porque lo que nosotros pretendemos a través de la tutoría es darle las herramientas para que el alumno pueda decidir y para llegar a esta respuesta que él está buscando. Terapia, educación y orientación no son solo más que despertadores o catalizadores positivos de ese cambio que pretende el alumno y que está llamado a realizar por sí mismo y desde sí mismo. Y platico el caso específico de un tutorado que yo tuve. Cuando a mí porque me lo asignaron y era un tutorado en riesgo, con un límite, o sea, límite de 9 NAs, cuando ya nada más le faltaba una para llegar. Y yo viendo su Cardex, yo veía que al principio tenía buenas calificaciones. Y entonces, cuando llega conmigo y llega así como, caray, ¿por qué me asignaron tutor? Y entonces le dije, a ver, mira, yo estoy aquí para ayudarte, pero yo necesito saber ¿por qué tienes tantas NAs? ¿Tienes algún problema, alguna situación que no te permite terminar en, en buenas circunstancias tu semestre? Y me dice el alumno, maestra, es que yo soy foráneo. Yo llegué a Querétaro y el primer año fui un buen alumno, me comporté. Después me encontré con toda esta libertad que yo tenía y empecé a descuidar mis estudios. Y entonces por tal motivo empecé a reprobar.
Entonces, yo lo que hice fue trabajar con el alumno, o sea, a ver qué materias, este va a ser, vamos a trabajar entre los dos un plan de vida. eh, Estuvimos durante 3 años trabajando y dándole decir, ok, estas son tus materias que necesitas llevar, entonces es un plan curricular no actualizado, entonces hay que hacer convalidaciones y empecé a trabajar con él. 3 años aproximadamente estuve trabajando con él. Puedo decir con mucho orgullo, y se lo dije cuando me mandó su carta de egresado, que lo logró, pero es estar trabajando con ellos constantemente y es ver esta persona detrás de, entonces, sí, alumno foráneo, con toda la libertad en Querétaro, sin nadie que le diga qué es lo que tiene que hacer, bueno, y se dio cuenta de las consecuencias de lo que, del no tomar las riendas de su vida. Entonces yo le dije, yo te voy a ayudar, sí, pero yo necesito que pongas de tu parte. O sea, el trabajo de tutoría es 50 y 50. O sea, yo te doy las herramientas, te doy los panoramas o las diferentes situaciones que tú tienes que trabajar, ¿sí? Para luego tú tomar la decisión más conveniente, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para atender a nuestros tutorados que permee en sus objetivos o en las metas que se pretende lograr? ¿Alguien me puede ayudar con esta pregunta? Pues lo primero Yo, es que escucharlos, perdón, Ujú. lo primero es escucharlos y posteriormente hacer un plan de trabajo para que puedan ellos cumplir pues con las necesidades o cumplir con los objetivos que se busquen cubrir, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguien más por ahí comentó? ya, Sí, perdón, no hay problema. eh, canalizarlos al área que pudiera mayormente ayudarlos al problema que estamos detectando, ¿no? Y Así, no jugar el rol de superhéroe cuando sabemos que no tenemos las herramientas, las facultades o las capacidades y que a lo mejor pudiéramos agravar el problema. así es. Muy bien. Muchas gracias, César. Midori, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo creo que lo primero que necesitamos hacer para permear en los objetivos de nuestros tutorados es escucharlos, saber su contexto, saber cómo viven, conocerlos y posteriormente empezar a trabajar con un plan de trabajo o ver si lo que ellos necesitan son técnicas de estudio o cómo mejorar sus horarios o pues sí, canalizarlos, ¿no? Pero lo primero que deberíamos hacer como tutores es escucharlos y conocerlos. Así es, gracias, Midori. Exactamente, es escucharlos, saber un poquito de su vida personal para saber cómo situarnos nosotros. Sabemos que actualmente nuestros alumnos, en mis tiempos no se estilaba, pero eh, sabemos que tienen problemas y que estos problemas se reflejan en personalidades específicas. Por ejemplo, alumnos con trastorno obsesivo compulsivo, alumnos con TDA. Entonces, como nos decía César, no somos especialistas. Entonces, a veces nos toca escuchar, pero también nos toca canalizar, nos toca trabajar con ellos un plan de vida que le permita lograr. Nos dice la maestra Pilar que escucharles y entender que no siempre podemos ayudarlos exactamente, pero sí podemos canalizarlos cuando nuestra labor como tutor es limitada. Así es. Nos dice Mónica Cervantes que coincido con hacer un plan de trabajo, analizar para esto su contexto académico y familiar. Así es. Hay que recordar que el alumno es una historia de vida con un bagaje cultural y personal que viene cargando. Entonces, escucharlos y a través de lo que escuchamos, de lo que comprendemos y de lo que podemos exactamente hacer por ellos, es cómo vamos a trabajar este plan de vida. Y obviamente son planes de vida a corto plazo. En el caso de nosotros como tutores, pues son planes de a 6 meses. O sea,
ahorita estamos iniciando semestre, ¿qué tengo que hacer yo para que puedas llegar a buen término durante el final, durante el semestre y al final del semestre, ¿sí? Y en su defecto, en que no podamos ayudar, pues efectivamente canalizar, ¿sí? Ahora, Perdón, sí, perdón, adelante, yo tengo un cuestionamiento. sí. Por ejemplo, usted decía que usted asigna, bueno, da la libertad a los alumnos de que elijan su tutor y me Ujú, parece que eso está increíble porque, pues inclusive, por ejemplo, yo como humano que he ido a veces a terapia, pues me pasa que no conecto con alguno y tengo que buscar otro y así me voy, ¿no? Porque al final pues así traiga mil problemas, creo que una parte fundamental es conectar para poder dar claridad y entendimiento a todas esas herramientas que están ahí. Entonces, mi primer pregunta o cuestionamiento es, ¿cómo, cómo se da esa posibilidad de que el alumno pueda elegir a su tutorado? Ya que yo soy de San Juan del Río, acá los docentes nos asignan a los tutorados. Y dos, si la tutoría puede llegar a ser un tanto compleja y tomando en cuenta que somos una universidad donde se dan posgrados, doctorados y evidentemente tenemos materia de especialistas, ¿no sería bueno hacer un planteamiento a la universidad, al MEU, de que solo ciertas personas puedan tener acceso a ser tutores en el sentido humano, pero en el sentido también especialista? Creo que si yo fuera un alumno, tendría muchísima más confianza de tener un tutor que sea psicólogo, psiquiatra, a lo mejor médico, no lo sé, ¿no? Por poner un ejemplo, pero creo, no sería bueno hacer este planteamiento porque pudiera haber el caso de, escuchando todo esto del 8M y que está como a flor de piel, puede haber un tutor, llámese hombre o mujer, que no sabemos cuál sea su contexto y que puede usar este medio para causar un, un daño a un alumno, ¿no? Es decir, poner un filtro para quien sea el tutor. Sí, interesantes tus dos propuestas. Mira, en cuanto a la forma en la que en específico en la Facultad de Lenguas y Letras hacemos la asignación del tutor, eh, cuando yo tomé la coordinación de tutoría, la anterior tutora sí lo hacía. O sea, ¿quién quieres que sea tu tutor? Inclusive yo como egresada de la licenciatura en inglés, y estoy hablando que yo ingresé por ahí del 2007, eh, a mí me preguntaron, ¿quieres un tutor? ¿Y quién quieres que sea tu tutor? Entonces yo durante no mis 4 años de carrera, mis 3 años a partir del tercer semestre, yo siempre tuve mi misma tutora y yo no tenía ningún problema, pero esto es por usos y costumbres en la Facultad de Lenguas y Letras. Entonces, así se hace, no se asigna. Esto depende de cada coordinación de tutorías de cada facultad o en el caso de bachilleres. En cuanto a especialistas, eh, la tutoría hay que verla y lo hemos estado viendo a lo largo de esta primera unidad. La tutoría no es un acompañamiento académico. Se les guía a través de su proceso de formación profesional o en su defecto el bachillerato, ¿verdad? Nosotros en la Facultad de Lenguas y Letras contamos con dos psicólogos que atienden a una comunidad aproximadamente de, ¿hay alguien tiene su micrófono abierto, porfis? Y no se dan abasto, dos psicólogos que atienden en un horario de creo que de 9 a 1 y de 3 a 7. Y son dos, y no se dan abasto. Hay que recordar, César, que de nueva cuenta, el docente tutor es el que asesora o guía académicamente a los alumnos y en diferentes contextos, y ahorita lo vamos a ver. Pero hay que recordar que a nosotros cuando identificamos un problema en un alumno, lo que se pretende es canalizar. Y para eso están los servicios de terapia o de psicología, de acuerdo a la facultad en la que estén los alumnos. Es una interesante propuesta.
pero ¿cuántos psicólogos, terapistas necesita la universidad para dar el servicio? ¿Sí me explico? Entonces creo que sería algo imposible. Lo que sí yo te puedo decir, que para ser tutor, a todos nos hacen tomar un curso y nos dicen, qué es lo que, cuál es la función, qué es lo que tenemos que hacer. O sea, ser tutor no nada más es aventarnos así al ruedo literal, decir, hoy vas a ser tutor. No, es algo que nosotros venimos previo a ingresar al trabajo de tutoría o al rol del tutor. Bueno, tenemos que tener un curso, tomar un curso para estar preparados precisamente para esto. Nos pregunta Sofía, pregunta en caso de que los canalicemos, ¿podemos hacer algún tipo de monitoreo, como por ejemplo preguntar si va a las sesiones con él o con la psicóloga? Preguntar si está asistiendo, sí, probablemente sí se puede hacer, o lo puedes hacer a través de tu coordinador de tutorías. Yo creo que no nada más la Facultad de Lenguas y Letras, yo creo que muchos tenemos alumnos que que hay que cuidarlos un poco más, no vigilarlos, cuidarlos un poco más. Entonces, cuando yo me he visto en el problema de sucede esto, la vez pasada una tutorada estaba en terapia con uno de los psicólogos y se fue. O sea, se enojó en la terapia y se fue. Y entonces lo que hizo fue contactarme el psicólogo. Lo bueno es que estamos en el mismo edificio y contactamos al coordinador del programa educativo, hicimos una triangulación, se localizó a la alumna, estaba bien, pero tendría que ser a través de tu coordinador de tutorías, porque normalmente, y no, inclusive nosotros como coordinadores de tutorías, no podemos ir más allá de qué es lo que se trabaja en la terapia. Es nada más, está asistiendo a sus sesiones de tutorías, o si hay algo en específico que se tenga que arreglar, se trabaja con ello. Pero normalmente nosotros ni como coordinadores de tutorías intervenimos en las terapias de los alumnos. Nada más preguntar, oye, ¿el alumno o la alumna está asistiendo a sus tutorías? Pues sí. Y por ejemplo, una de las quejas que hubo en el semestre híbrido que tuvimos hace un año en la Facultad de Lenguas y Letras era que los alumnos no estaban asistiendo a sus sesiones de terapia. Entonces fue un llamado desde la coordinación de tutorías a decirles que por favor aquellos alumnos que estaban asistiendo a terapia o que estaban agendando sus citas con alguno de los psicólogos, por favor que no dejaran de asistir o que avisaran con tiempo si había una situación que les impidiera llegar. Os, eh, Nos preguntas que si podemos hacerlo, puedes hacer, insisto, a través de tu coordinador de tutorías. Ahora, Pilar nos pregunta. Muchas gracias, maestra. De nada. Creo que eso sería genial, pero en el caso de la universidad también hay contratos de profesores que si bien no les interesa la función, lo hacen por un papel tristemente, por un papel, sí, la constancia, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ay, es que me perdí tantito aquí está. Por otro lado, ser psicólogo no te hace psicólogo en función cuánto estás en tutoría, porque las funciones son diferentes y para hacer tu labor de psicólogo debe de haber ciertas condiciones, ¿sí? Hay que reconocer que el papel o el rol del tutor es guiar académicamente, pero si encontramos una situación, nuestra labor como tutor es canalizar. Entonces, son dos funciones totalmente diferentes. No somos terapistas, simplemente guiamos académicamente, ¿sí? Ahora, nos dice Marcela, totalmente de acuerdo, no se cuenta con el número suficiente de psicólogos para atender la población de estudiantes de la universidad. O sea, sí es una situación delicada. No todos los alumnos necesitan psicólogo, pero para eso se da el servicio de psicología en cada una de las unidades. Nosotros, docentes, tutores, nuestro trabajo es guiar académicamente o profesionalmente a nuestros alumnos tutorados, pero si encontramos una situación, canalizar, ¿sí? Y entonces la acción tutoral es precisamente esto, es dar tutela, guiar, asesorar y orientar. No decidir por nuestros alumnos, sino nada más, no es nada más, sino es
todo este conglomerado de actividades que hay que hacer. Es ayudar y dar asistencia, dar respuestas, dar opciones a nuestros alumnos. Y esto en función de atención al desarrollo integral del estudiante. Volvemos otra vez a lo mismo. No es el alumno que solamente viene por cuestiones académicas. A veces las cuestiones personales impiden este avance dentro de las cuestiones académicas. Y como lo había mencionado hace rato, bueno, pues es inherente a la función del profesor. Ahora, las características de la acción tutorial, bueno, pues casi todos lo sabemos, que es continua y es para todos los alumnos, ¿sí? Es procesal porque se extiende a lo largo del periodo de formación de los alumnos. Es implicativa porque nos involucra a profesores, alumnos y muchas veces también a la familia, ¿sí? Personalizada, porque en el caso de la tutoría individual es 1 a 1. En la tutoría grupal, bueno, son actividades de integración que generen sentido de pertenencia, que generen no solamente hacia la universidad, sino hacia el grupo y hacia el mismo programa educativo. Es preventiva porque trata de evitar las posibles dificultades que se puedan presentar, ¿sí? Cuando hay conflictos entre maestro y alumno, cuando se presentó una situación en el aula que el alumno se hizo sentir tan incómodo que dicen, yo no puedo tomar clase con ese maestro, ok, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, vamos a ver con qué materia puedes hacer una movilidad para que puedas cubrir esos créditos, porque hay que ser realistas. Hay maestros que realmente no hacen clic con sus alumnos y entonces se genera ahí una fricción o se generan fricciones personales entre un alumno y el maestro. Entonces, se trata de prevenir que vuelvan a existir este tipo de situaciones, ¿sí? Es integradora porque se compone de diferentes ámbitos y es capacitadora para la orientación y toma de decisiones educativas, sociales y profesionales. Bien. Y entonces ¿conocen los ámbitos de acción de la tutoría? Son como 7. ¿Alguien los conoce? ¿Alguien los ha visto? ¿Alguien los recuerda? ¿O tienen idea de qué van los ámbitos de acción tutorial? ¿O cuáles son más bien los ámbitos de acción tutorial? ¿No? ¿Nadie? Bueno, aquí van. Fíjense, los ámbitos de acción tutorial es la que tiene que ver con las cuestiones administrativas, académicas, personal, social, profesional, escolar y vocacional. Todos las hemos trabajado probablemente, pero no sabíamos que así se llamaban, ¿sí? Entonces, la primera de ellas, el ámbito administrativo de la tutoría, se refiere al apoyo del estudiante en temas como información sobre los requisitos de admisión, de inscripción, revalidación de asignaturas, uso de servicios sociales o escolares y ayudas o apoyos que ofrece la misma universidad a sus estudiantes. La admisión, muchas veces nuestros alumnos se dan de baja, quieren regresar, quieren conocer el trámite, qué es lo que pueden hacer para reincorporarse a los programas educativos. Los procesos de inscripción. Normalmente todos los alumnos del primer día se quieren inscribir, quieren dar de alta sus materias, entonces nosotros como tutores les podemos decir, ¿sabes qué? Si está saturado el sistema, ¿qué te parece si te esperas 1 o 2 días y luego ya te puedes reinscribir y das de alta tus materias? La revalidación es de asignaturas. Es importante que como tutores tengamos a la mano los lineamientos de permanencia dentro de los programas educativos en los que trabajamos. Saber cuáles son los planes curriculares y tenerlos a la mano para apoyar a los alumnos en la toma de decisiones. El uso de servicios sociales, por ejemplo, las diferentes actividades que hace la universidad, y algunos alumnos están muy interesados en aportar o apoyar en estos eventos, ¿sí? Y ayudas o apoyos que ofrece la universidad. El tipo de becas, entonces sí los conocía, nos dice Marta, Julie. Sí, o sea, sí los conocemos, pero fíjense, los trabajamos de manera inconsciente, pero así se les llaman y estos son los procesos que nosotros tenemos que trabajar. Y entonces, si yo estoy tratando de dar una tutoría en cuestión administrativa, bueno,
lo puedo, o si estoy haciendo mi plan de acción tutorial, ok, ¿cuáles son los temas que yo puedo tratar en este ámbito? Bueno, pues la inscripción, pues la permanencia, si el alumno quiere hacer revalidación de materias, ¿sí? Sí los hago y sigo, pero no los conocía muy bien. María Elena Villagrán, sí. Entonces, estos son los ámbitos de la acción tutorial. Ahora sí, ya les estamos dando un nombre propiamente, ¿sí? Ahora, dentro del ámbito de la tutoría, del ámbito académico de la tutoría, bueno, pues tenemos también los planes de estudio, las selecciones de asignaturas. Esto es muy importante. Yo les comentaba el caso de mi alumno. Entonces, como él era de un plan curricular anterior, entonces le decía, mira, puedes convalidar con esta, porque decía, quiero convalidar, no sé, una materia de docencia por una de literatura. Ay, qué pena, pero pues no va, o sea, docencia es una cosa y literatura es otra totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? La elección correcta o encaminada hacia las mismas materias. Dificultades en el rendimiento de los alumnos. En este caso, yo decía, bueno, ¿por qué tienes tantas CNA? Yo necesito saber tu contexto para saber cómo te puedo ayudar. Y entonces, pues resulta que no era ningún TDA, ni un trastorno obsesivo compulsivo, no, simplemente era que, pues, que la fiesta le ganaba más que las clases, ¿sí? Entonces yo decía, ahora hay que enfocarnos. En el momento en que yo le dije, ¿estás consciente que estás a una materia de quedar fuera de la universidad y que tus sueños de ser esto y esto y esto se están desvaneciendo? Y que fui clara con él y le expresé cuál era mi preocupación y cuáles eran las consecuencias de no cumplir cabalmente con sus actividades escolares. Él se dio cuenta y bueno, pues pudimos solventar estas dificultades en el rendimiento escolar, el aprovechamiento escolar, las elecciones de áreas de especialización. Antes se acostumbraba mucho las líneas terminales, bueno, ahora las instancias evaluadoras no apuestan tanto por las líneas terminales, pero sí por áreas de especialización. ¿Hacia dónde quiere ir nuestro alumno? ¿Quiere hacer un posgrado? ¿Quiere hacerlo nacional, internacional? ¿O qué? ¿Hacia dónde quieres ir para ver de qué manera te puedo guiar y que puedas lograr ese cometido o ese objetivo que tú tienes hacia el futuro? ¿Qué tipo de prácticas profesionales desea hacer o quiere hacer? ¿Cuál es su intención en las prácticas profesionales? Al igual que en el servicio social. Anteriormente, hace muchos años se decía, es que el servicio social es ir a sacar copias. Bueno, ahora los servicios sociales, y eso es algo en lo que se trabajó, estas son las funciones del alumno que yo necesito en mi programa de servicio social, esto es lo que te va a tocar hacer y entonces el alumno ya va directamente hacia lo que él desea hacer en su servicio social. Entonces, esto es lo que se refiere a los aspectos de la vida universitaria dentro del ámbito académico de la universidad. ¿Sí? Las funciones, pues precisamente analizar las dificultades de aprendizaje. La universidad está haciendo una transición a esta inclusión y entonces nosotros como tutores tenemos que aprender o comprender y analizar estas dificultades de aprendizaje. Sí, nos toca también ayudar a construir un plan de estudios realista y al seguimiento del mismo. Nos toca ayudar en la construcción del itinerario académico en función de los intereses de los alumnos, no en la función o en el interés del tutor o de los colegas, sino de los intereses del alumno. Tenemos que motivar y animar hacia el estudio y el esfuerzo por profundizar el conocimiento. Y eso es algo muy importante. No se trata solamente de decir, tú puedes echarle ganas. No, es decir, a ver, esta es una situación real, esto tenemos que trabajar. Ya llegaste hasta aquí, has logrado esto. Bueno, ahora pues hay que seguirle echando ganas. Yo sé que es difícil. Yo tuve una alumna y no era mi tutorada, sino que era su coordinadora de programa educativo. A mitad del último semestre me dijo, maestra, ya no puedo más. Y entonces yo empecé a trabajar con ella. No es posible, faltan 3 meses para acabar el semestre o vamos a mitad del semestre. Vas a tirar por la borda
lo que has trabajado, porque era un TCU, estos casi 2 años que has estado echándole ganas, que te has estado esforzando, que te has desvelado, que has hecho hasta lo imposible, tú puedes echarle ganas, vas a ver que sí. ¿Qué necesitas? Yo te apoyo, yo te ayudo. ¿Necesitas material? ¿Qué más qué puedo hacer para que sigas en este camino y logres llegar a buen puerto? Parte del trabajo del tutor es precisamente motivar y animar, bajo sólidas bases, no decir, no trabajar en cuestiones que no son realistas, ¿sí? Y por último es estimular el sentido crítico de los conocimientos presentados en las materias. Ok, te tocan estas líneas de formación. Pues es que me gusta esta, pero creo que lo mío es esto. Ok, analicemos qué es lo que has vivido, qué es lo que has trabajado en estas áreas y a través de esto formar unas cuestiones críticas y decidir bajo cuestiones argumentadas y firmes hacia dónde quieres ir, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, No, ninguna. todo muy claro, gracias. Muy bien. Después tenemos el tercer ámbito, que es el personal de la tutoría. No podemos dejarlo de lado, de verdad. O sea, volvemos otra vez. La tutoría es persona a persona, con todas nuestras, así como nuestros alumnos vienen con sus situaciones difíciles, nosotros a veces también tenemos situaciones que nos complican y que nos cuesta estar al frente, ¿sí? Pero a final de cuentas somos personas con una carga emocional y una carga de contexto específico que nos hacen ser las personas que somos. Y entonces el ámbito personal está relacionado a la identificación de la persona. Identificación tiene que ver con este sentido de pertenencia, ¿sí? Y es algo a lo que nos enfrentamos desde el semestre pasado a la fecha. El problema de nuestra generación que se encuentra ahorita en cuarto semestre es que nuestros alumnos nunca habían pisado el campus, ni siquiera en el propedéutico. Campus Aeropuerto es un campus agreste, es agresivo por el sol, los vientos de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, todo el tiempo hace un aironazo. Y entonces ellos cuando llegaron se sentían raros. ¿Por qué? Porque no habían creado esta identificación. Campus Aeropuertos tiene sus leyendas y entre una de ellas es la fila de las mochilas. Y no entendían por qué era la fila de las mochilas. La fila de las mochilas se hace, ahorita ya les pusieron su techito, ¿sí? Pero la fila de las mochilas se hacía porque el sol, no había sombra, o más bien no hay sombras, ¿sí? Entonces, para no estar bajo el solazo nuestros alumnos, ellos iban y ponían su mochila en la fila del autobús y se iban a la sombrita. Y entonces era algo así como surrealista, pero a las mochilas formadas. Y entonces esta hilera de mochilas da sentido de pertenencia al campus, da sentido de pertenencia a los alumnos de la Facultad de Lenguas y Letras. Y entonces esta dimensión personal no se puede evitar. La dimensión personal también está ligada a la canalización de nuestros alumnos cuando tienen un problema, cuando hay algo que ellos no pueden manejar y que nosotros no les podemos apoyar, ¿sí? Hay situaciones familiares que a veces impactan enormemente a los alumnos a tal grado que no pueden dar un paso adelante y entonces es ahí donde nosotros como tutores tenemos que canalizar. Está relacionada también con el seguimiento de los problemas familiares, personales, familiares, psicológicos, emocionales y afectivos que puedan afectar directa o indirectamente el aprendizaje de nuestros alumnos y sobre todo su desarrollo humano y profesional. Volvemos otra vez a lo mismo. No somos psicólogos. Bueno, los de psicología me imagino que la mayoría sí. Nosotros, los demás, no. O sea, yo, Beatriz Elena, docente de la Facultad de Lenguas y Letras, yo no me siento preparada para dar una sesión de terapia. Yo puedo escuchar y decirle, creo que necesitas ayuda. ¿Qué te parece si haces una cita con el psicólogo? Y no se la hace uno, o sea,
Nosotros como coordinadores de tutorías tenemos todos los servicios que ofrece la facultad, tenemos los datos de los psicólogos y entonces nuestro trabajo es proporcionarle a los tutores toda esta información para que ellos la puedan bajar a los alumnos, ¿sí? Y entonces, no se trata de que yo te voy a terapiar, no, es, ¿qué te parece si sacas una cita con el psicólogo y trabajas este problema con él para que puedas seguir adelante con tus actividades académicas y que estas situaciones personales no afecten tu desempeño, ¿sí? Entonces, esto es lo que se refiere al ámbito personal. Dentro de estas funciones del ámbito personal, lo que hablábamos hace rato es conocer al alumno y el desarrollo de sus cualidades, es escucharlos para saber qué tipo de alumno es. Hay alumnos muy aplicados, hay alumnos muy obsesivos, tenemos alumnos de todo tipo. Y entonces, parte de nuestro trabajo como tutor es conocer a cada uno de nuestros tutorados, ¿sí? Es ayudar en la resolución de los problemas a través de los procesos adecuados en la toma de decisiones. Ok, estas son las posibles respuestas que tú tienes a tu problema. Tú decides cuál quieres hacer. Yo no puedo decirle a mi tutor, a mi tutorado, tienes que hacer esto. No, él tiene que tomar la decisión y porque a través de esa decisión hay, si no consecuencias, reacciones que a veces pueden ser positivas y a veces negativas. Y entonces el alumno tiene que aprender en cabeza propia cuáles son las decisiones que tiene que tomar y cuáles son las consecuencias de esas decisiones. Por ahí decíamos el otro día con unas colegas, nadie aprende en cabeza ajena. Lo mismo pasa con la tutoría. No se trata de resolverles la vida a nuestros alumnos, sino decirles, estas son las posibilidades y tú decides qué, ¿sí? Favorecer la autonomía. A través de esta toma de decisiones, favoreces la autonomía de tu alumno, ¿sí? Y promueves el desarrollo personal en el ámbito de las profesiones. Es decir, hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer. ¿Cómo te visualizas en tantos años de tu vida? ¿Qué es lo que pretendes hacer? ¿Sí? Y favorecer la construcción de soluciones para los imprevistos que puedan surgir. Siempre a lo largo y en cualquier faceta o rol de nuestras vidas siempre hay imprevistos. Y precisamente el dar estas herramientas o estas soluciones y favorecer la autonomía permite a los alumnos la construcción de las soluciones de los problemas que se le van a presentar, ¿sí? Ahora, en cuarto lugar tenemos el ámbito social de la tutoría. El ámbito social está dirigido a cuestiones como los servicios que ofrecen las fundaciones privadas o públicas, organismos nacionales o internacionales. Muchas veces se ofrecen eventos o cursos ligados totalmente a sus espacios de formación y entonces a lo mejor es invitarlos precisamente a extenderse un poco más allá de lo que es propiamente el contexto universitario. ¿Sí? También está relacionado con los trámites de obtención de becas, con estancias en el extranjero, con la movilidad estudiantil o precisamente si hay alumnos que dicen desde que están en la licenciatura, yo quiero hacer un posgrado internacional, ok, ¿a qué posgrado más o menos planeas o crees tú que vas a ir? Y más o menos su trayectoria académica, dirigirla hacia el cumplir estos requisitos que se van solicitando en este posgrado. Es tener a la mano como tutores las propuestas o las convocatorias de becas, de pagos o de exención de pagos, de programas nacionales que van dirigidos hacia los alumnos para su desarrollo, ¿sí? En quinto lugar, tenemos el ámbito profesional de la tutoría, que se trabaja más en los niveles de licenciatura y posgrado. No tanto en bachillerato, pero podemos irlos encaminando hacia estas líneas. Y se enfoca en la preparación y desempeño de un puesto de trabajo, ¿ok? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cuál va a ser tu línea de formación o tu línea disciplinar que crees tú que te va a aportar más al momento de ingresar al campo laboral? Bajo estas situaciones, el alumno tiene que empezar a decidir
qué abanico de materias tomar o a qué línea disciplinar tomar, ¿sí? El acompañamiento tutorial implica el asesoramiento y la ayuda en la inserción sociolaboral, es decir, en su tránsito a la vida activa. En el caso de licenciatura, los estamos preparando para cumplir una función dentro del ámbito laboral. Y entonces este acompañamiento tutorial conlleva un asesoramiento y conocimiento de los planes de estudio que van a ayudar al alumno a tomar las mejores decisiones y las decisiones que mejor le convengan, ¿sí? El estudio de ofertas y la demanda laboral. Hace varios años tuve una chica de en tutoría muy emprendedora, bien trabajadora, y entonces ella hizo un proyecto de gestión y en una escuela fue y les dijo, ay, mira, yo traigo este proyecto, me gustaría desarrollarlo, y a la administración de esa escuela le gustó mucho. Y cuando vieron el proyecto y todo lo que conllevaba y lo que iba a desarrollar y cómo iban a trabajar los alumnos, le ofrecieron trabajo al final. Y entonces yo le decía, excelente, tú fuiste con una propuesta sencilla, con algo que tú tenías que hacer para tu desarrollo personal y profesional, y resulta que esto que tú has hecho te ha dado pie para poder ingresar al campo laboral. Y yo le decía, tienes que tomar en cuenta cuál es tu oferta, que es si te conviene, si no tiene contradicciones con tus horarios de escuela, si vas a tener problemas para cumplir con tus actividades escolares, como son las tareas, con tu servicio social, con tus prácticas profesionales. Entonces, en este aspecto también nos toca ofrecerles este abanico de posibilidades a nuestros tutorados. Las funciones es promover el desarrollo de estas habilidades en la inserción laboral, ayudar a construir soluciones a demandas de su profesión, ¿sí? Ayudar a encontrar información sobre el desarrollo profesional de su carrera, es decir, guiarlos hacia donde ellos quieren ir, a ofrecerles estas posibilidades. Y entonces, muchas veces los planes de estudio están dirigidos hacia abren un abanico de posibilidades o de líneas disciplinares, pero van más enfocados hacia uno. Pero dentro de esta formación y de generar este pensamiento crítico en nuestros alumnos, ellos se van dando cuenta de, es que el programa va dirigido más hacia esta línea, pero yo quiero desarrollar esta otra línea. Bueno, entonces el alumno, a través de esta valoración o análisis de su plan curricular, encuentra cuál es la habilidad que le puede ayudar a ingresar hacia ese campo laboral, hacia donde él se quiere dirigir, y no necesariamente hacia el que tiene mayor peso dentro de los programas educativos, ¿sí? Y entonces ayuda a construir estas soluciones, a analizar y a tratar de cubrir estas demandas dentro de su profesión, ¿sí? Y por supuesto, esta información, nosotros como tutores, es tener estos planes curriculares, conocer los programas educativos para ver cómo podemos ayudar a nuestros alumnos tutorados a tener mejor respuestas hacia sus preguntas, ¿sí? En sexto lugar, tenemos el ámbito escolar de la tutoría, ¿sí? Su finalidad es mejorar la calidad de la enseñanza mediante el perfeccionamiento de los procesos de enseñanza. Fíjense, haciendo una investigación para presentarles el tema, y en una de las lecturas me encontré que al inicio la incorporación de las tutorías a las universidades, y no solo a las universidades, sino a las diferentes instituciones educativas de diferentes niveles, era mejorar la calidad, no solo en la educación de los alumnos, sino a mejorar la calidad de nuestros egresados en los diferentes niveles educativos. La tutoría se da incluso desde educación básica, y estoy hablando de educación primaria. En jardín de niños, no, pero desde educación primaria se les está dando este acompañamiento académico en sus diferentes ámbitos que permita
a las mismas instituciones de educación egresar alumnos de calidad, no solamente desde la perspectiva del docente que tiene que cubrir ciertos requisitos y que tiene que tener posgrado y que tiene que hacer investigación y que tiene que jugar todos estos roles, sino también es esta contraparte del tutorado, donde la tutoría cumple esta función de mejorar la calidad de sus egresados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en este ámbito social, en el ámbito educativo, ¿sí? Y es para desarrollar precisamente estas capacidades de nuestros alumnos y sobre todo en educación básica, donde se puede detectar de manera más sencilla las diferentes situaciones que afectan o que ponen en riesgo a los alumnos. Entonces, esta es una de los motivos por los que surge la tutoría. No solamente el rol que va a jugar el docente en la institución, sino es mejorar la calidad de los alumnos, de los egresados que van un día a ocupar estos lugares en el campo laboral. Y por supuesto el rendimiento académico, que es una de las funciones o de los objetivos más importantes de la tutoría, que es el rendimiento académico. ¿Qué más quisiéramos los coordinadores de tutorías de las facultades y de bachillerato? No tener alumnos en riesgo. Pero cuando se llega al inicio del semestre, nos mandan la lista de los alumnos en riesgo y dices, tengo 30, tengo 40, tengo 50 y tengo que buscar un tutor que realmente esté comprometido para trabajar con él o los alumnos, dependiendo de cuántos tutorados en riesgo se le asignen, porque los tutorados en riesgo, eso sí, se asignan a un tutor en específico. El tutorado en riesgo no se le pregunta con quién quiere que lo acompañe. No, en cuestiones de rendimiento académico y de tutorados en riesgo, nos corresponde a nosotros, coordinadores de tutorías de las facultades y de bachillerato, junto con su comité interno, asignar quiénes van a ser los tutores de esos alumnos en riesgo, porque su rendimiento académico está por debajo del promedio y es lo que los pone en una situación difícil para poder llegar al final de la carrera. Entonces, esa es una de nuestras funciones. El rendimiento académico, cómo están trabajando nuestros tutorados, qué están haciendo, porque mi tutorado o mi tutorada, yo le puedo preguntar, ¿cómo te está yendo? Muy bien, tal maestro me dijo que no tengo problema, voy muy bien. ¿Estás segura? Sí, sí, estoy súper segura. ¿Estás cumpliendo con tus actividades? Sí, 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 estoy cumpliendo con mis actividades. Y cuando llega el final del semestre, ¡zas! ¿Qué sucede? Que de las 7 materias que estaba llevando, reprobó 2 porque él vino y me dijo que estaba muy bien, que no tenía ningún problema, pero la realidad es otra. Entonces, tenemos que ir supervisando en los alumnos en riesgo cómo es su rendimiento académico. Tenemos que ir más de cerca con ellos, tener un seguimiento mucho más cercano que un tutorado que tiene su abanico o sus materias aprobadas que lleva, que es constante en sus calificaciones, que tiene un promedio constante, a diferencia del alumno que tiene problemas de rendimiento académico, lo cual conlleva a situaciones que pueda estar cargando él, que no nos viene a decir a nosotros, pero que a lo mejor de esta manera, a través de ver el promedio o el rendimiento académico del tutorado, a lo mejor ya es tiempo de pensar en canalizar a alguien en específico, al psicólogo, que lo pueda apoyar para sobrellevar la situación y que ésta no le afecte en sus procesos académicos, ¿sí? Por último, tenemos el ámbito vocacional de la tutoría. ¿A qué se refiere este ámbito vocacional de la tutoría? Su objetivo es brindar apoyo al estudiante a tomar estas decisiones vocacionales eficaces. Es decir, por ejemplo, en el plan anterior de la licenciatura en lenguas modernas en inglés, había líneas terminales. Uno era docencia y la otra era traducción. Y entonces decían los
alumnos, es que sí me gusta la docencia, pero le voy más a la traducción. Ok, ¿por qué piensas que la traducción es lo mejor para ti? Y entonces, yo te ayudo a tomar esta decisión. Había chicos que tenían un don increíble para la docencia del inglés, pero decían, es que yo me quiero ir a traducción. Yo te vas dando cuenta de la naturalidad con la que te sale el hacer tu unidad didáctica, el trabajar el material, el estar frente al grupo, las actividades que elaboras para trabajar frente al grupo. Entonces, es brindar precisamente al estudiante estas herramientas necesarias para tomar la decisión de hacia dónde quiere ir, qué podría ser lo mejor para él, sin decidir por ellos. Ellos son los que tienen que tomar esta decisión. Dentro de esta función vocacional está ayudar al alumno a discernir, a definirse y a tomar opciones encaminadas a su futuro profesional. O sea, esto es lo que nos ofrece el plan curricular. ¿Qué crees tú que te podría gustar más? ¿Qué crees tú que es en lo que puedes desarrollarte mejor? ¿Sí? Este es el abanico de posibilidades. Tendrás que discernir, definir y tomar esa opción que es mejor para ti. ¿Sí? Y por último, siempre estás cerca de la apertura de horizontes, de no cerrar puertas. Nosotros como tutores es dar este abanico de posibilidades para que ellos decidan hacia dónde quieren ir. Es dar iluminación a diferentes tipos de situaciones a las que se va a enfrentar el alumno y de poner a la persona en una situación de despliegue de todas sus potencialidades. Estamos hablando de cuestiones cognitivas, emocionales, sociales, espirituales, incluso hasta éticas, porque es un tema que no se trata en tutoría, pero creo que deberíamos de trabajar todos como tutores. Las cuestiones éticas, o sea, el ser profesionista conlleva estas cuestiones éticas. ¿Estás dispuesta a llevarlas? Normalmente, cuando trabajamos con estos paradigmas de la educación dentro de los procesos de formación, y hablo en específico del paradigma humanista, que está incluso en el MEU y que nos dice cómo nos sugiere cómo trabajar con los alumnos. Y es ver también estas cuestiones éticas que van a llevar al alumno a tomar mejores decisiones, ¿sí? Esto le ayuda al discernimiento y al aporte de estos elementos críticos, de la enseñanza de estrategias para que el sujeto aprenda a tomar estas decisiones. O sea, el alumno no solamente es alumno, el alumno es hijo, el alumno es hermano, el alumno muchas veces es tío o tía, el alumno es papá o mamá, el alumno es trabajador o está en el campo laboral porque necesita de aportación económica para poder concluir sus estudios. Y entonces abarca un sinfín de roles dentro de este rol, de este gran rol que es el alumno. Y entonces hay que verlo de forma holística, de forma integral, que nos permita ayudarlo a sobrellevar y a manejar todas estas situaciones cognitivas, emocionales, sociales, espirituales y éticas que va cargando él a lo largo de su vida académica, ¿sí? Ya acabamos. Gracias. Esta es mi presentación de los ámbitos en la tutoría. Si se fijan, casi todos los hemos trabajado. Me voy a regresar a los ámbitos. Aquí está. A los ámbitos. Todos los hemos trabajado, a lo mejor de manera inconsciente, pero los hemos trabajado. Lo ideal sería que cada uno de nosotros como tutor tuviera un plan de acción tutorial en la que tomáramos en cuenta estos diferentes ámbitos y que nos ayuden a dar mejores sesiones de tutoría para poder lograr los objetivos de nuestros alumnos. No sé si haya preguntas,
o comentarios en relación a los diferentes ámbitos de la acción tutorial? No, todo bien, maestra, gracias. Todo bien. Sara, ¿tienes levantadita tu mano? Sí, gracias. Conforme la fui escuchando, me fui, apanicando, perdón por el término, pero dije, wow, entonces de todo eso tengo que saber por lo menos un poquito, ¿no? Para saber orientar al tutorado, pero entonces sí se vale, digamos, canalizar, porque bueno, sí me he ido capacitando, en cuestiones del MEO y en cuestiones de los servicios, las becas y todo lo que se ofrece en la universidad, el área psicológica, dónde está, con quién, el área de violencia, de cultura de la paz, etcétera. Pero realmente sería un poco como escuchar, contener y redirigir al tutorado Así nuestra es. labor. Ujú. Ok, muchas Así gracias. es, de nada. Y bueno, pues más o menos vimos de qué va uno de estos, cada uno de estos ámbitos de acción. Hay 2 o 3 lecturas que le voy a pedir a la maestra Ilse. No eran precisamente para analizar dentro de la sesión, pero sí es importante que les den una revisada, una leída, para saber un poco más a profundidad de qué van estos diferentes ámbitos de la acción tutorial y que todos debemos de conocerlos y tener de cierta forma nuestro plan de acción tutorial personal, es decir, en cuestiones administrativas, estos son los temas que debo de tratar. Tengo los documentos, cuento con ellos o a dónde puedo redirigir al alumno para que los revise o mínimo los enlaces de las páginas que yo voy a utilizar. Por ejemplo, en cuestiones de movilidad nacional o internacional. Ok, ¿cuál es la página de movilidad de nuestra universidad? Ok, esta es la página, o en el caso de servicio social, que mi alumno ya va a hacer servicio social. Ah, mira, este es el enlace del catálogo de materias. Estas son las actividades que vamos a trabajar. Entonces, irnos por cada uno de los ámbitos y ver con qué información contamos, porque la información está ahí, simplemente que no tenemos los documentos o no tenemos los enlaces. Y eso nos facilitaría mucho la tutoría para nuestros alumnos. Es decir, en el mismo momento, si no es presencial o si es presencial o es en línea, a través del chat vas mandando los enlaces. Ah, mira, aquí puedes checar la información, esto es lo que puedes hacer, vienen los procesos, o necesitas el reglamento de estudiantes. Ah, mira, aquí lo puedes descargar, o esto es lo que... o aquí lo tengo yo te lo proporciono en PDF. Entonces, sería ideal que cada uno de nosotros como tutores viéramos cuáles son los ámbitos de acción y qué información tenemos, porque está ahí, que nos puede ser útil para proporcionarle a nuestros tutorados, ¿sí? Eh, a ver, muy bien. Nos pregunta Sara, ¿no existe una carpeta como manual del tutor que tenga esta información y formatos y directorio? Ah, hay un manual del tutor, pero una carpeta en específico donde, digamos, esta es la información que tú debes de tener, no existe. Porque hay que recordar que aunque la tutoría es a nivel general, cada facultad y en el caso de bachilleres tienen protocolos específicos, información específica de programas educativos que solamente a ellos les compete. Pero yo los invito como tutores a hacer su propia carpeta. No que la tengan lista de aquí a mañana o de aquí a que termine el seminario. A lo mejor decir, en un plazo de 6 meses, decir, yo voy a hacer mi carpeta y esta es la información que yo debo de tener. Esta es la información que yo puedo compartir con mis tutorados. Y a lo mejor con el tiempo irle enriqueciendo, ir aportándole más a nuestra carpeta y así el trabajo se nos facilita de cierta manera como tutores en el momento de proporcionar información. O por ejemplo, en el caso de becas, sabemos que cada semestre hay becas nuevas, nueva información. Y yo, Beatriz Elena, yo soy muy organizada en mi información. Y entonces cada semestre de la coordinación de tutorías, cuando me llega información de becas,
o me llegan los flyers de información de becas, de cursos, de eventos que va a haber y que puedo transmitir a través de la coordinación de tutorías. Voy haciendo mi carpeta con la información. Y tengo la información de los psicólogos que apoyan en la facultad. Y tengo el enlace de movilidad. Y voy generando mi carpeta. Y si hay cambios, la voy copiando cada semestre y le voy haciendo cambios y le voy haciendo modificaciones de acuerdo a las necesidades y a los eventos durante ese semestre. Entonces, lo ideal sería que todos tuviéramos esta carpeta con los diferentes ámbitos que podemos trabajar en la tutoría y que nos ayuden a trabajar la tutoría a lo largo del semestre. Y de manera consciente y documentada y sin andar pensando o creyendo, pues yo creo que, porque pues uno también se equivoca, ¿verdad? Entonces no hay mejor manera que tener la información ya organizada y lista de lo que podemos compartir con nuestros alumnos y que debe estar en nuestra información básica como tutores, ¿sí? Muy bien. No sé si existe alguna otra pregunta. Bien, maestra Ilse, entonces dejo de compartir si quiere para cederle la palabra a usted. Muchas gracias, maestra. Pues, bueno, con esta última sesión de la maestra Betty, terminamos el primer módulo. En un momento les compartimos el link de asistencia y la palabra del día la palabra clave para la asistencia es universitario. Entonces, en un momento les compartimos el link de la asistencia. Bueno, también nada más rápidamente comentarles, ya está arriba del Classroom la primera actividad que tienen que hacer ustedes. Esta ya está, de acuerdo a cada grupo. Ustedes van a encontrar esta actividad en el grupo en el que ya, previamente al inicio del seminario, se les informó en dónde estarían. Si aún tuvieran algún problema o alguna duda en qué grupo están, nos pueden mandar correo al de tutorías para nosotros poderles informar en qué grupo están. Esta tarea, recordemos que como fecha límite para entrega tienen hasta el 16 de marzo para poderla subir a Classroom. Ya posteriormente de que la suban, quien funge como su evaluadora o su evaluador les estará evaluando esta primera actividad y les estará entregando retroalimentación de esta primera actividad. Entonces, si no hubiera alguna duda, pueden repetir la palabra, es universitario, maestro. Entonces, bueno, si no hubiera alguna otra duda o algún comentario, les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Que tengan una excelente noche y excelente casi fin de semana. Nos vemos.